tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de la Cápsula del Tiempo. Volvemos a nuestro formato habitual después de nuestro podcast especial de Halloween. Ángeles. Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Pues porque nos gusta hacerlo, simplemente. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó no el especial de Halloween? Pues, bueno, Sé sincera. A mí no me gusta, pero bueno, lo hemos un poco como lo tenemos un poco de tradición, que se va un poco de nuestro formato, ¿no? Totalmente, es que eso es de lo que se trata. Por eso, bueno, quienes lo hubierais escuchado o quienes nos escuchéis desde Spotify, pues habréis visto que Spotify lo ha eliminado, es decir, no hemos sido nosotros estamos contentos. Pero Spotify, por tema de derechos de autor de las canciones, pues nos lo ha eliminado. Entonces, si alguien ha tenido tiempo de escucharlo, pues enhorabuena. Pero si no, que sepáis que está en iVoox y que está en YouTube. Entonces lo podéis escuchar en YouTube. Y os agradecemos mucho, sobre todo si os suscribís a nuestro canal de YouTube. A ver si algún año podemos hacer directos y todo. Bueno, y volvemos, pues vamos a hablar en este programa. Tenemos que volver a hablar de las últimas noticias de Tres y Atlas. No sabemos si será ya el capítulo final, el desenlace de la serie de Tres y Atlas. No lo sabemos. Mañana sale de Detrás del Sol, o sea que justo hemos grabado el día de antes. Claro, nosotros claro. Siempre un poquito... En este caso hemos grabado antes, incluso. Nos vemos mañana haciendo un podcast de emergencia porque resulta que ha salido una nave alienígena detrás del Sol o ha pasado cualquier cosa, porque es verdad que siempre que se habla de Tres y Atlas nos acaba sorprendiendo un poco, ¿no? Con algún movimiento nuevo, un cambio de color, claro, por eso una nueva teoría. Sí, nosotros vamos un poco a recopilar todo lo que hasta ahora existe. Porque lo hablamos en uno de los... el último podcast lo hablamos ya. Entonces, bueno, vamos a volver otra vvez a dejarlo un poco cronológicamente hablando claras las cosas. Sí, hacemos un pequeño resumen y contamos lo último. Pues como que es lo más hablado. En temas, en foros, en canales de YouTube, en todos los sitios. Porque claro, ahora ha pasado cerca de Marte, se ha ocultado detrás del Sol y mañana se supone que es cuando ya abandona el perihelio, que es la mayor cercanía al Sol. Sí. Y todos estamos ahí un poco pendientes. Expectación máxima, la que tenemos. Incluso alguna teoría que se sale un poco de lo que veníamos escuchando, que luego a lo mejor la comentamos, pero simplemente por lo curioso de la teoría, no porque sea verdad, que todavía no se sabe, pero bueno. Lo vamos contando. Pues vamos a empezar un poco por el principio. Pues alguno no se sabe, que por lo que no ha estado en el planeta Tierra y no se ha enterado todavía. Si alguno ha resucitado ahora. Pues el Tres y Atlas fue descubierto a comienzos de 2025 por el Observatorio Atlas en Hawái. En septiembre comenzó a internarse en la zona interior del sistema solar, siguiendo una trayectoria casi paralela al plano de los planetas. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Júpiter. El 3 de octubre del 2025 el objeto pasó muy cerca de Marte. Después continuó su recorrido hacia el interior del sistema solar. El 29 de octubre alcanzó la llamada conjunción solar. El 29 de octubre alcanzó su perihelio, que es justo cuando el punto más cercano al Sol. Eso es. Y ahora... hace 4 días. Claro, estamos a los de noviembre. Entonces, a finales de octubre y hasta pues mañana, pues eso, que está saliendo ahora el Tres y Atlas de detrás del Sol. Está a punto de aparecer detrás del Sol. Sí.
si todo marcha como debería ser, Sí, o sea, bueno, que es claro. algo natural que va a seguir su trayectoria, porque claro, Bien. pues después seguirá su ruta hacia el exterior y bueno, la ruta, lo que es el recorrido, es muy sorprendente, ya se dijo en su momento, que bueno, tal vez sea casualidad, porque claro, como diría Avi Loeb, el universo está probándonos. Pues sí, puede ser perfectamente que podría ser casualidad. Es verdad que en toda esta historia del Tres y Atlas, pues se han dado muchas cosas muy casuales. La trayectoria que esté justo en el plano orbital, pues bueno, que si existe un 0,002% de posibilidades de que la trayectoria sea esta, de que existe un 0, no sé cuánto, que al final dices, pues ya dejo de creer un poco en las casualidades, ¿no? Pero bueno, es verdad que es un objeto que tiene 11.000 millones de años de antigüedad, y si el universo tiene, como se estima, unos 14.000 millones de años de antigüedad, pues es que es un objeto que es casi de la antigüedad del universo. O sea, es que lleva aquí desde los inicios, prácticamente. Pues bueno, vamos ahora, por ejemplo, a decir las rarezas del Tres y Atlas, lo que se ha visto raro de este supuesto cometa o supuesta nave extraterrestre, supuesto lo que cada uno queramos suponer. Después de supuesto, cada uno que añada la palabra que quiera. Pues es que claro, pues lo que sabemos, que Avi Loeb ya es el astrofísico de Harvard que está muy detrás y muy pendiente de este objeto, y es el que siempre es un poco el que ha dado la voz de alarma de todas estas rarezas, y que, como nos dijo, pues no encaja en lo que conocemos, en lo que es un cometa conocido. Para empezar con pues, su trayectoria, que lo normal en un cometa es que entre en el sistema solar con una inclinación aleatoria desde cualquier dirección. Sin embargo, el Tres y Atlas sigue un recorrido casi paralelo al plano donde giran los planetas principales: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Sí, esto es lo que comentaba yo antes. Dicen que suceda esto tiene un 0, no sé cuántos ceros, 1% de posibilidad de que suceda ya. Pero bueno, también te paras a pensarlo y matemáticamente, porque en todo esto las matemáticas no es que sean importantes, es que son fundamentales, y ya hemos hablado como yo, en mi opinión, creo que es el lenguaje del universo. Luego vamos a hablar de esto, pero claro, cualquier otra trayectoria que no fuera esa también tendría un 0, muchísimos ceros de probabilidades de que justamente pasara por ese lugar. Con lo cual, bueno, sea la trayectoria que sea, va a tener pocas posibilidades. Entre todas las trayectorias posibles ya, que hay, no, pues lógicamente... No, hombre, pero es una trayectoria bastante clara, ¿no? O sea, no... Su paso por esta zona lo llevó primero cerca de Venus, luego muy próximo a Marte y más adelante hacia Júpiter, como si fuera siguiendo una ruta preestablecida. Así que es verdad que va como... Eso es extraño. Después están los datos de su composición. En el material que libera se ha detectado una enorme presencia de níquel y apenas trazas de hierro, algo que rompe con la proporción típica de los cometas conocidos. En condiciones normales, ambos metales se encuentran juntos porque se forman en los mismos procesos, pero este no es el caso. En este caso no sucede así. También se observó que el objeto expulsa poco vapor de agua, apenas un 4%, y en cambio una gran cantidad de dióxido de carbono. Es decir, su comportamiento químico Claro, es que... es más propio de algo que se haya formado en condiciones distintas, quizá fuera del sistema solar, o algo más difícil de clasificar. Es que hay mediciones que a mí me extraña mucho que puedan ser muy precisas. De hecho, algo tan, entre comillas, claro como el tamaño que tenía ha ido cambiando de tamaño en función de según se acercaba. Los estudios decían una cosa, luego decían otra, y ha habido variaciones muy grandes, ya no solo en el tamaño, pero en esto Lo vamos indicando. Otro aspecto llamativo es la forma en que se refleja la luz del Sol. Las observaciones han revelado un tipo de polarización muy negativa, casi única, lo que indica que su superficie refleja la luz de una manera poco común. Además, mostró algo que desconcertó a los astrónomos: una anticola, una estela luminosa dirigida hacia el Sol, cuando lo lógico sería lo contrario. Y semanas después, esa anticola cambió de dirección y se convirtió en una cola normal, apuntando en sentido opuesto, como si el objeto hubiera modificado su orientación. Se pasó de anticola a cola. Ajá, sí, ¿no? A lo normal. Su brillo tampoco encaja con su tamaño estimado. Si fuera tan luminoso como aparenta, tendría que ser un cuerpo mucho mayor, o estar recubierto de algún material altamente reflectante.
Y si miramos su recorrido en conjunto, lo que hemos dicho antes, Sí. todo parece demasiado bien alineado. Los pasos por Venus, Marte, Júpiter y luego su perihelio, su punto más cercano al Sol, justo en el momento en que no podía verse desde la Tierra. Eso también es bastante casual. Ya. Otro punto que Loeb destaca es que no presenta aceleraciones no gravitacionales. Esas pequeñas variaciones que suelen darse cuando un cometa libera gas y polvo. El Tres y Atlas se mueve como si no emitiera nada, o como si su desplazamiento estuviera controlado con precisión. Como si estuviera teledirigido, como si tuviera, no teledirigido, pero sí como si tuviese Un motor. yo iba a decir más bien una trayectoria predefinida, Ya. como si ya se estuviese programado para seguir esa ruta. Y aquí llega la parte más inquietante. Su trayectoria pasa muy cerca del punto en el cielo donde en 1977 se captó la famosa señal WOW. Esta es otra casualidad más, Ujú. que se Ahí suma está. a la lista de casualidades, Ahí que está. al final, lo que decíamos antes, acabas diciendo, bueno, a ver si no va a ser todo casualidad, una conjunción de casualidades Ahí está. enorme, pues al final, a ver si resulta que todo esto es por algo, o que... Porque Que hay algo. lo de la señal WOW es verdad que es bastante impresionante. ¿Me cuéntanos? Sí, bueno, decir que por quien no lo sepa o no le suene, que esa señal fue detectada por un radiotelescopio, el Big Bear, de la Universidad Estatal de Ohio. Era una transmisión de radio intensa, perfectamente definida, que duró 72 segundos y nunca volvió a repetirse. Ujú. Provenía de la constelación de Sagitario, cerca del cúmulo globular M55. El astrónomo Jerry Hellman la anotó en la hoja de datos con una sola palabra: wow. WOW. Por eso De ahí, la película Contact Ujú. está basada en esta señal WOW. Pues desde entonces nadie ha podido explicar su origen y ahora, casi 50 años después, este objeto interestelar cruza en el mismo sector del cielo desde el que llegó aquella misteriosa señal. Y es verdad que dicen que es que hay cientos de miles de kilómetros de distancia del lugar exacto. Bueno, sí, pero viene de ese mismo cuadrante. Ujú. Entonces, habría que ver, O sea, esto es algo que a mí... que también se añade dentro de, del sí, misterio. efectivamente. Es Y un para mí, es de algo todos los misterioso. datos que se han dado del Tres y Atlas, esto es de las cosas más impresionantes y sobre todo que más te mosquea, que más te da que pensar. Pues Loeb no asegura que haya relación, pero tampoco la descarta. Lo deja simplemente como una observación abierta, algo que invita a pensar. En conjunto, el Tres y Atlas muestra una lista de rarezas que no habíamos visto reunidas antes en un solo objeto: composición atípica, trayectoria perfectamente alineada con los planetas, reflejo anómalo de la luz, ausencia de su aceleración y una coincidencia inquietante con la posición de la señal WOW. Y todo eso que nos está a nosotros inquietando y que el astrofísico Avi Loeb deja como algo misterioso, algo que puede ser natural, pero Puede no serlo. fíjate tú qué casualidad, hubo un apagón de la NASA. La NASA entró en un modo de suspensión temporal por falta de financiación el 1 de octubre de 2025, justo. Sí. Oficialmente se trató de un cierre administrativo, un parón por cuestiones presupuestarias. Pero nada fuera de lo común, dicen, claro. Lo llamativo de este apagón institucional coincidió casi exactamente con el momento en que el objeto, Tres y Atlas, Sí. se aproximaba a Marte, apenas 2 días después del 3 de octubre. Que ya ves tú que ahí había una sonda que podían haberlo Sí, estudiado, hombre. que se supone que a lo mejor han hecho fotos, pero que no Sí, se han visto. Seguro que les han hecho, claro, seguro que les han hecho, Bueno. pero bueno, ahí han tenido, no se sabe bien si la excusa para no difundirlas o qué, o cuál ha sido el motivo de que justo precisamente lo hayan tenido que hacer en ese momento. También, pues otra casualidad más a sumar, como tú dices. Sí, por eso que se apuntó, el objeto se encontraba a 30 millones de kilómetros de Marte, dentro del rango de observación de varias misiones espaciales, incluida la Mars Reconnaissance, esa. Y bueno, que esos que son de la Misiones NASA, operadas vamos. por la NASA, sí. Sí, vamos, que justo cuando se podía hacer, cuando teníamos una oportunidad para recoger información, para captar imágenes o datos, pues la NASA Casualmente entra pues, en silencio. Bueno, pues siguiendo con las rarezas del Tres y Atlas, Avi Loeb no para, claro. Avi Loeb además tiene científicos también detrás de él, o sea que y en su último artículo, publicado el 31 de octubre del 2025,
Antes de ayer. Comenta que el 3i Atlas está mostrando un comportamiento cada vez más extraño. Durante su paso por el perihelio, el punto más cercano al Sol, de nuevo, se va a quedar muy claro eso. Entre el 29 y el 30 de octubre, el objeto aumentó su brillo de forma repentina y se volvió más azul que el propio Sol. Loeb explica que ese color azul tan intenso no es algo que se vea en cometas normales. Lo habitual es que al calentarse muestren tonos rojizos o amarillentos. Pero aquí ocurre justo lo contrario, se ha vuelto más brillante y más azul, lo que indica que es una temperatura muy alta o algún tipo de emisión distinta. Sí. Además, en este mismo momento, durante el perihelio, los datos revelaron una ligera aceleración no gravitacional, una desviación mínima en su trayectoria que no puede explicarse únicamente por la gravedad solar ni por el empuje de gases normales. Sí, esto ha traído también cola, es decir, ha tenido mucha controversia, pues porque justo se esperaba que podría ser algo no natural si cambiaba la trayectoria o modificaba la velocidad, pues casualmente también ha modificado la velocidad. Entonces, bueno, hay muchos astrofísicos y científicos, algunos de ellos españoles, que están diciendo que bueno, que sí, que efectivamente, que es muy raro, que por lo menos se está viendo, que reconocen que efectivamente es algo muy extraño, pero que podría, no quiere decir que no sea un cometa por ello, de hecho, bueno, lo será seguramente, pero... Sí, bueno, pero mira, es que según Loeb, esta aceleración equivale a una variación muy sutil, del orden de 10 veces el radio de la Tierra en el transcurso de un mes. Demasiado pequeña para alterar su órbita, sí, pero suficiente para que se note en las mediciones precisas. Y ahí surge la gran pregunta. Claro, ¿por qué? ¿Qué la provoca? ¿Qué provoca esto? Loeb plantea dos posibilidades. Una explicación natural, como la emisión de monóxido de carbono ionizado, que podría generar un ligero empuje mientras refleja la luz del azul del Sol. Uh-huh. O una explicación artificial, es decir, una fuente de energía o un motor caliente, algo capaz de producir su propio impulso. Claro, aquí pasa una cosa, y es que hemos estado viendo pues bastantes vídeos de astrofísicos, de astrónomos, algunos de ellos españoles, y a mí he visto algo que me ha gustado, y es que veo como la mente de estas personas como más abierta ya, es decir, te dicen que con casi toda seguridad 3i Atlas es un cometa, pero te reconocen también a su vez que efectivamente muchas de las características que está exhibiendo podrían ser compatibles con algo artificial. Entonces me gusta ver que ya se están empezando a abrir un poco a otro tipo de teorías, porque sabemos que esto va a pasar en algún momento, aunque no sea este el caso, que todavía no lo sabemos 100%, pero va a pasar. Loeb no afirma nada, pero insiste en que los datos son reales y merecen atención. En uno de sus encuentros semanales en Harvard, uh-huh, con más de 100 astrofísicos, recuerda una anécdota que encaja perfectamente con este caso. Y dice: no es buena práctica para un científico asumir que los datos están mal solo porque no encajan con su teoría. Claro. Y concluye con una frase que parece escrita para el 3i Atlas: esa misma lección se aplica a las anomalías de este objeto. Tal vez sea una rareza natural o quizá algo que todavía no comprendemos. Pero como dice Avi Loeb, descartar lo que no entendemos solo nos aleja de la verdad. Y quizá esta vez el universo nos esté dejando una pista demasiado clara como para ignorarla. Efectivamente, y lo que has dicho tú, eso de que no es buena práctica para un científico asumir que los datos están mal porque no encajan con los suyos, es como meter con calzador tu teoría y todo lo que no entre ahí está mal. Bueno, pues no. Y yo creo que esto por lo menos está sirviendo para que gran parte de la comunidad científica ya deje de tratar el tema a la ligera, deje de desacreditar o de hacer de menos a las personas que creen que esto puede suceder en algún momento. Y la el llamado cisne negro que dice Avi Loeb, claro, que es que puede pasar. O sea... y bravo por Avi Loeb, porque las cosas como son, está... Sí, bueno, pero lo están tratando como a una persona que quiere como salir así como si fuera, entre comillas, un héroe, como que quiere llamar la atención. Sí, quiere liderar un poco el... Pero bueno, yo creo que no, yo creo que sí son cosas científicas, o sea, que no... Sí. Decir también que Avi Loeb ha hecho pública una petición formal a la NASA
para que libere las imágenes, ¿no? Lo de... Claro, justo por el tema este del cierre del gobierno de Estados Unidos y demás, y ese apagón informativo de la NASA, pues ha dicho públicamente que la NASA debe liberar los datos que se han obtenido sobre TRES y Atlas cuando ha pasado cerca de Marte, a primeros de octubre. Porque dice que es que el orbitador marciano, el MRO, tiene una cámara high-rise, dice que esta cámara tiene imágenes mucho más detalladas que las que ha podido hacer el telescopio Hubble. Pero claro que esas imágenes no se han hecho públicas. Un poco pues también poniendo como excusa este cierre de gobierno, este apagón informativo. Y dice que claro que bueno, que es que no puede ser una excusa, y tiene toda la razón, no puede ser una excusa un tema político para ocultar información científica. Ya. Y claro, pues da que pensar también, ¿no? Es decir, bueno, que mucho tendrá más que fuera de ver, todo. claro, que tendrá que ver una cosa con la otra, ¿no? Políticamente, pues podrá pasar lo que pase, pero la ciencia es algo que no tiene nada que ver con la política o no debería tenerlo. Pero que tampoco dicen nada los chinos, que también tienen un montón por ahí de orbitadores y de historias. Es que es raro que nadie... Porque los chinos, claro, se querían apuntar seguramente el tanto, pero no se ve ahí nada, ningún movimiento. Para apoyar la petición que tú estabas diciendo, Carlos, la congresista estadounidense Ana Paulina Luna envió una carta oficial al administrador interino de la NASA, Sean Duffy, Dupi. Sean Duffy, ¿Sí? solicitando que se liberen las imágenes por el bien del conocimiento científico y de la transparencia pues, pública, claro. Sí. No sé, para la gente. Loeb agradeció el gesto y la calificó como una iniciativa visionaria. En sus palabras, no se trata de política, sino de verdad científica. Si esas imágenes existen, dice él, podrían ayudarnos a entender mejor la composición y el comportamiento de TRES y Atlas, o incluso revelar detalles que ahora mismo Claro. ni imaginamos. Bueno, si existen esas imágenes, que ya os decimos nosotros que existen esas imágenes. Bueno, pues vamos a ver si con esto, después de mañana, que es cuando ya sale detrás del sol, del TRES y Atlas. Perihelio. O Vamos el perihelio. a preguntaros qué significa perihelio luego al final del podcast. Y eso, pues, a ver si hay fotografías también ya, que den la luz y que se vean lo que... Sí, y además de todo esto, pues ahora últimamente, que esto es algo que nos ha llegado hoy mismo y es otra teoría, otra hipótesis supuestamente que ha salido de un grupo de astrónomos que no se ha querido decir de dónde proviene, quiénes son, que dicen que TRES y Atlas está emitiendo un pulso de radio. Esto cogerlo con pinzas porque no sabemos todavía la veracidad de esto, pero es un rumor muy fuerte que se está generando ahora estos días, o sea que a lo mejor empezáis a escucharlo. Yo no sé, hombre, ojalá, pero que no. Yo eso no me lo creo. Esas cosas que se oyen así y tal, no me las termino de creer. Bueno, las cosas empiezan muchas veces como un rumor y al final pues Ya. acaban Sí, confirmándose. eso sí. Y también otra de las muchas teorías que surgen en relación a TRES y Atlas es que quién sabe si podría ser, esto ya entramos un poco en el campo de la hipótesis, en el campo de la elucubración, que ya sabéis que nos gusta, quién sabe si podría ser esa respuesta a todas esas señales que llevamos más de medio siglo enviando al espacio. Puede ser, claro, efectivamente. Hemos Ya hablado lo- alguna vez de aquel mensaje de Arecibo de 1974, hemos hablado de las placas de las sondas Pioneer y hemos hablado de los discos de oro de las Voyager. Stephen Hawking ya dijo que el peligro de eso, el peligro de mandar eso, porque nadie dice que vayan a venir con muchas ganas de... Con flores. Efectivamente. Claro, claro. O sea que bueno. Pues toda esta información que tiene música de la Tierra, tiene saludos, tiene nuestra ubicación exacta en el universo, pues ahora está generando un debate, porque claro, todo aquello, ahora que lo vemos con cierta perspectiva, ahora que sabemos el avance tecnológico que nosotros tenemos y que sabemos el avance tecnológico que podría llegar a tener alguna civilización que nos saque miles y miles de años, pues habría que ver si eso ha sido lo más adecuado.
porque seguro, y ahora entramos en una parte quizás más onírica, más imaginativa, seguro que todos os habéis preguntado en alguna ocasión, después de haber mirado el cielo una noche estrellada, y seguro que os habéis hecho la siguiente pregunta, que sería la siguiente: ¿de verdad estamos solos en toda esta inmensidad? ¿No? Ángeles, ¿tú te has preguntado eso alguna vez? Sí, claro. ¿Seguro? Bueno, yo lo tengo claro, de que sí, que no estamos solos. Porque llevamos a tantas cosas y tantas... Algo tiene que haber. Sí. Es que si te paras a pensarlo, miras y existen miles y miles de estrellas, planetas orbitando a su alrededor, lunas, asteroides. El universo es tan grande, es tan antiguo, que parece casi imposible, ¿no?, que la Tierra sea el único lugar con vida inteligente. Bueno, aún así nadie te contesta. No hay mensajes, no hay visitas, no hay señales. Bueno, tuvimos esa señal WOW que quizás no supimos descifrar de manera correcta. Luego decimos que es algo natural, claro, y ya está, se cierra el caso. Y lo que tenemos entonces es silencio, ¿no? Y hay pocas cosas, en mi opinión, hay pocas cosas en el contexto adecuado que sean más aterradoras que el silencio. Esta pregunta precisamente fue la que se hizo en 1950 Enrico Fermi, físico italiano. Ya hemos hablado aquí de él en algún otro programa, hace tiempo ya. Estaba en una comida, en una situación distendida, podríamos decir, con otros científicos, y surgió esta pregunta, y dijo, bueno, ¿dónde está todo el mundo? Y esta pregunta no era una pregunta, no hablaba de ciencia ficción, sino hablaba de estadística, ¿no? Es decir, si la galaxia tiene 400.000 millones de estrellas, si muchas de ellas estadísticamente podrían o deberían tener planetas como la Tierra, pues es lógico pensar que ya deberían haber aparecido civilizaciones inteligentes y que algunas de ellas, o muchas de ellas, habrían tenido tiempo suficiente como para expandirse. Pero, en principio, pues no hay nada. No tenemos mensajes, no tenemos sondas. De ahí surge la famosa paradoja de Fermi, ¿no? Que es, bueno, pues esa contradicción teórica entre la enorme probabilidad de que exista vida y la realidad de que no tenemos ninguna constancia ni ninguna prueba de eso, ¿no? Pasan los años, Frank Drake, astrónomo, intenta poner un poco en orden todo esto, intenta poner números y crea la ecuación de Drake, que calculaba cuántas civilizaciones con capacidad de comunicarse podrían existir en nuestra galaxia. Bueno, pues teniendo en cuenta cosas como cuántas estrellas nacen al año, cuántas tienen planetas, cuántos de estos planetas podrían ser habitables y qué porcentaje de ellos desarrollarían vida y tecnología, bueno, pues todo esto puesto en contexto nos da el resultado de que deberían de existir cientos o miles de civilizaciones solo en la Vía Láctea. Pero aún así, seguimos sin escuchar nada. Bueno, entonces existen teorías que con el tiempo pues han ido surgiendo para tratar de explicar esto, ¿no? Hay teorías que dicen que es que, claro, la vida compleja es algo muy extraño y que lo de la Tierra es como una especie de milagro. ¿Hay quien piensa eso? En realidad no lo sabemos, podría ser, ¿no? Yo estoy... Bueno, no puedo estar seguro porque no tengo la información, pero yo no creo en esto. Es que, claro, si nos basamos en de que tiene que ser la vida en otro planeta, tiene que ser como la nuestra, como seres, pues eso, con dos piernas conocemos y una cabeza. Y claro, es que puede haber tantas modalidades de vida inteligente, estamos hablando. Bueno, ya ni de inteligente, sino claro, de la otra mucho más, claro. Esta teoría dice que la vida podría ser común, pero la vida inteligente quizás no tanto, ¿vale? Esta es una de ellas. Está la teoría del gran filtro, que dice que hay una especie de barrera que impide que las civilizaciones puedan avanzar más allá de cierto punto. Esta teoría tiene un punto muy inquietante también, porque ese hipotético filtro, esto significaría que en cualquier momento podría llegar algo que nos impida seguir existiendo, ¿vale? Se supone que estamos antes de llegar a ese filtro. En cuanto llegamos a ese punto, por los motivos que sean, nos extinguiríamos. ¿Por un ser superior? No se sabe el motivo, claro, pero si el filtro está. Pero si nos pueden poner caducidad, será alguien, ¿no? Algo. O sea, nosotros mismos... No se sabe.
claro, es una teoría. Puede ser que haya civilizaciones superiores que no quieran que otras civilizaciones puedan avanzar más allá de cierto punto tecnológico. Bueno, hay otras teorías. Hay otras teorías que dicen que, por ejemplo, las civilizaciones se autodestruyen antes de llegar muy lejos. Esto sería perfectamente factible en nuestro caso. Bueno, pues guerras, colapsos económicos, ecológicos, inteligencia artificial fuera de control, como si fuera un virus, igual que el COVID en su momento pues se fue de control. Una inteligencia artificial fuera de control quizás podría ser capaz de acabar con la civilización. Uh-huh. También está la teoría de que sí existen civilizaciones, pero que no somos capaces de comunicar porque usamos medios de comunicación totalmente distintos. Eso podría ser. Nosotros buscamos, por ejemplo, ondas de radio, quizá ellos se comunican con una señal cuántica, con un neutrino, con algo que ni siquiera quizás podemos imaginar porque no hemos llegado a ese nivel tecnológico. Incluso podrían ser formas de vida, que es lo que decías tú, que no sean biológicas como nosotros, que podrían ser digitales, que podrían ser energéticas, que podrían ser multidimensionales. Podría ser, es que todo podría ser. Pero llegados a este punto, tocaría hablar de la teoría más aterradora de todas. Y la verdad es que si te paras a pensarlo, a mí en realidad se me pone la piel de gallina porque describe de una forma muy gráfica algo que yo sí creo que podría estar pasando actualmente en el universo, que es la teoría del bosque oscuro. Vamos a imaginar ahora que el universo entero es un bosque inmenso, completamente oscuro, y quedaros con esta palabra, un bosque infinito, un lugar donde cada árbol, donde cada sombra podría esconder algo o podría esconder a alguien. Y en ese bosque, cada civilización avanzada sería como una especie de cazador silencioso que camina entre la maleza con su linterna apagada y que sabe que no está solo, y que cualquier ruido podría delatar su posición. Poneros en esa situación, en ese bosque infinito, que sería la analogía de lo que podría ser el universo. Y esa analogía es la base de la teoría del bosque oscuro. Una de las explicaciones más impactantes, más perturbadoras también, a mi modo de ver, a ese misterio de la paradoja de Fermi que comentábamos antes. Y esa es la gran pregunta que resume una de las mayores contradicciones del pensamiento humano. Si el universo está lleno de estrellas, de planetas, y tiene tiempo suficiente para que haya surgido vida inteligente, bueno, pues ¿por qué no vemos a nadie, no? Esa idea nació de la mente del escritor y del físico chino Liu Cixin, que es autor, seguro que muchos lo conocéis, la trilogía de el problema de los tres cuerpos, que es una saga que, bueno, revolucionó la ciencia ficción moderna y que también planteó una teoría que muchos astrofísicos pues consideran que es una teoría que hay que tener en cuenta. Y aunque el origen de esto es literario, esta teoría del bosque oscuro se apoya en una lógica científica y es una lógica que es muy sólida. Ha sido discutida en muchas conferencias de astrobiología, de análisis estratégico, y podría ser, ¿no? Porque en este caso, Liu Cixin lo que propone es que el universo no está vacío, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, que está lleno de civilizaciones, que algunas son jóvenes como la nuestra, otras posiblemente millones de años más antiguas, y esto lo hemos hablado en el podcast alguna vez, habrá civilizaciones que estén descubriendo el fuego ahora. Pero, a su vez, tiene que haber estadísticamente civilizaciones que estén muchísimo más avanzadas. Entonces, todas estas civilizaciones comparten un mismo problema. No se puede saber si el resto de las demás civilizaciones son pacíficas o son peligrosas.
claro, eso es un detalle que lo cambia todo. Porque en un universo donde el valor supremo, podríamos decir, sería la supervivencia, y en el cual la comunicación interestelar podría tardar siglos o podría tardar milenios, pues no tenemos forma de establecer contacto sin correr un riesgo que podría ser potencialmente mortal. No sabes, tú puedes tratar de establecer contacto con alguien, pero tú no sabes ese mensaje ni cómo se va a interpretar, ni el hecho de revelar tu posición, revelar que existes, puede ser tu final. O sea que nosotros actuamos un poco como novatos porque realmente mandamos las sondas, mandamos el disco este de oro de... Claro. Entonces fuimos un poco así como... A lo mejor pagamos la novatada, que dicen, porque claro, es el hecho de que no estamos ya un poco... Hay quien está diciendo que Tracy Atlas es la respuesta a eso. Claro. Entonces, bueno, que finalmente no lo sea, vale, pero mañana sí podría serlo, ¿sabes? O sea, esta teoría está sobre la mesa y, de hecho, hay voces científicas. Bueno, tú has mencionado antes a Stephen Hawking, pero bueno, hay muchos científicos que dicen que esto es un error, o sea, que esto no se debe hacer. Y yo, en parte, pese a que quiero pensar que una civilización más avanzada que la nuestra, pues también habrá tenido un avance en cuestión de valores y ética y demás, pero no quiero decir, no pongo la mano en el fuego porque eso sea así. Claro, porque claro, la ética a lo mejor es una cosa humana. No, la ética no tiene por qué trascender a otro tipo de seres. Pues es que no lo sé. La ética es que para lo que nosotros vemos que es malo, a lo mejor para otro tipo de seres no son malos. Poder, no sé, es que no. Es como nosotros con un grupo de hormigas, vemos unas hormigas y la mayoría de la gente no se plantea si va caminando para pisar una hormiga o no. Bueno, o sea, sobre todo en el sentido de que si tú, es decir, es natural y es lógico el querer persistir, ¿no? Y luchar por tu supervivencia. Si tú eso lo ves amenazado, pues lo normal es que hagas algo. Entonces, aquí el problema es que, como no sabemos las intenciones del otro, pues claro, es ya una cuestión meramente interpretativa. Y si partimos de la base de que, evidentemente, nuestra sociedad no es la misma y vivimos mundos completamente distintos, pues no me parece ninguna locura pensar que ante el encuentro hipotético con otra civilización, pues la cosa puede acabar mal. En este caso, obviamente, para la civilización menos avanzada, que si viene alguien aquí, pues sabemos quién es. O sea que bueno, claro, entonces, pues es lo que dicen. Si una civilización detecta a otra a través de una señal de radio, o bueno, cualquier otro tipo de sistema, o de indicio tecnológico, o como sea, pues claro, se enfrentaría a un dilema de tipo existencial, ¿no? Porque puedes optar por no hacer nada, o puedes optar por eliminar esa posible amenaza antes de que esa amenaza crezca y pueda ser mucho más difícil de eliminar, te pueda generar ciertos problemas, ¿no? Porque claro, esto puede significar que es tu propia extinción, básicamente. Y aquí es donde la teoría se vuelve inquietante del todo, porque Liu Cixin parte de dos principios lógicos que dice que la supervivencia es la prioridad fundamental de todas las civilizaciones, lo cual a mí me parece lógico y normal. No importa la moral, la religión o la biología, porque toda especie inteligente, leo textualmente, si ha sobrevivido el tiempo suficiente, ha aprendido a protegerse. Y el otro principio es que nunca se puede conocer con certeza las intenciones de otra civilización. Ni siquiera una comunicación amistosa garantizaría nada, porque el tiempo que tarda en viajar una señal puede hacer que cuando llegue, esa civilización ya haya cambiado por completo. Es decir, sería una especie de teléfono escacharrado a nivel interestelar, pues algo así. Ya. Con lo cual, si combinamos estos dos principios, pues el resultado, la verdad es que es como mínimo preocupante, porque lo que nos dice es que la única forma segura de sobrevivir es permanecer en silencio. Con lo cual, el universo, si tenemos en cuenta esta visión, ya no sería un espacio tan acogedor, sino un bosque oscuro lleno de cazadores que observan, que escuchan y que callan. Nadie
grita, nadie enciende una luz, porque en el momento en que alguien lo haga, podría traer algo mucho más poderoso. También puede venir con malas intenciones, hacer como que son... Claro, nosotros ya hemos puesto nuestra antorcha, entre comillas, ahí para decir, Sí, oye, aquí nosotros estamos. ya la hemos cagado. Por lo tanto, luego pueden venir así como, bueno, venga, no, venimos como amigos y luego resulta que es que... Podría ser, sí, podría ser una forma de extinción, pero como más amigable, ¿no? Escondida, sería como un regalo envenenado, ¿no? Sí, Podría un caballo de suceder. Troya. Podría suceder. Entonces, existe esa posibilidad, existe que podría ser que no es que no haya vida, sino que la vida que hay ya sabe que quizás hablar demasiado alto o hacer mucho ruido pues puede ser su perdición. Entonces nosotros no hemos seguido esa regla, pues ya mensaje de recibo, etc. Y bueno, pues hay científicos que no es que no aceptan literalmente esta hipótesis, pero sí reconocen que tiene sentido, ¿no? Desde un punto de vista evolutivo. Uno de ellos sería David Brin, que lo llamó la gran quietud cósmica. Y sugirió pues, que quizá todas las civilizaciones tecnológicas se vuelven discretas una vez que comprenden ciertos riesgos, que serían los riesgos inherentes al contacto. Stephen Hawking, como ya hemos dicho, que lo advirtió públicamente. Y bueno, es verdad que esto tiene una lógica que es muy sencilla, ¿no? O sea, si te pueden detectar, pues probablemente te pueden destruir. Con lo cual, pues tú sabrás el ruido que quieres hacer. Entonces, pues bueno, desde esta perspectiva sí se dice que la Vía Láctea podría estar llena de vida inteligente, pero todo el mundo queriendo pasar desapercibidos. Como probablemente nuestras señales ya están viajando por el espacio y es probable que hayan sido detectadas, pues habría que ver si alguien ha recibido esas señales. ¿Tú ahora te gustaría que hubiera sido así? Es que seguro que lo han hecho ya. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí que nos visitan. Además, que claro, yo partiendo de la base que creo que sí que nos visitan, pues a ver, pues claro, científicamente no está demostrado, pero vamos, que no sé, hay mucha evidencia, ¿no? Mucha gente, mucho testigo, muchas personas Sí. que no tienen pinta de mentir por mentir, porque no ganan nada con ello. Claro, puede ser. Con lo cual, pues bueno, teniendo en cuenta todo esto, quizás el universo no está callado porque esté vacío, sino porque todos han aprendido algo que nosotros estamos empezando a comprender ahora. Y es que dentro de un universo que se entiende que podría ser infinito, podrían existir otros universos que también serían infinitos, en los que quizás ese silencio sería la única forma de sobrevivir. Y yo te pregunto, Ángeles, ¿cómo podría ser eso? O sea, ¿cabe en tu cabeza un universo infinito dentro de otro universo infinito? Me imagino la respuesta, obviamente. Claro, sí. Ah, sí, pues pensaba que ibas a decir que no. No, a ver, vamos a ver, no sabemos nada realmente del ser humano. Nos han explicado que existimos desde hace un tiempo, X tiempo. Nos lo han puesto todo así como todo muy claro, pero la existencia de la humanidad o de otros seres, a lo mejor en la Tierra, ha sido anterior, mucho anterior aquí. Por lo tanto, que es que no solamente es que estén ahí y que formamos parte de un universo infinito dentro de otro. O sea, que bueno, aunque nos estalle un poco la cabeza, porque claro, no estamos preparados para... Claro. Pero yo creo que poco a poco, ahora sí que estamos empezando a ser preparados. Estamos un poco siendo preparados, que hay algo más, que incluso están aquí. Igual no los vemos porque están tan cerca que no los vemos. Bueno, nos estalla la cabeza, estabas diciendo, a las personas normales nos estalla la cabeza, pero existió una persona que nació en 1845 que no solo no le estalló la cabeza, sino que fue un poco el padre del concepto de infinito. Y teníamos que comentarlo. No es la primera vez que traemos al programa esa relación entre el lenguaje matemático y el universo, entre el lenguaje matemático y la filosofía, que es una cosa que a mí personalmente me llama mucho la atención, me encanta, y entre el lenguaje matemático y la vida. A fin de cuentas, ya hemos hablado a veces de la proporción áurea, de
de Fibonacci, de toda esta relación, todas estas cosas que no dejan de ser curiosas, que siempre nos dejan un poco pensando en cuál es el origen real de todo. Y claro, nosotros no somos matemáticos, no somos filósofos, entonces existen conceptos que nos puede costar entender, de hecho no entendemos directamente, claro, pero sí queríamos mencionar a George Cantor porque si hablamos sobre lo infinito del universo o sobre un multiverso infinito, es obligatorio mencionarle. Entonces, George Cantor fue un matemático que nació en Rusia en 1845, que fue capaz de demostrar que no todos los infinitos son iguales. Poneros ahora en modo matemático o quizás en modo filosófico y sería más fácil de entender, quién sabe, sino que hay infinitos de distintos tamaños dentro de otros infinitos y que, para entenderlo así un poco por encima, vamos a poner un ejemplo muy rápido, porque esta persona lo que dijo es que los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, yo me sé hasta el 4, por eso digo etcétera, ¿vale? Pero los que sepáis más, pues mejor, claro. Pues hay infinitos de esos. O sea, te pones a decir, no acabas nunca. Vale, pues estos números son un conjunto infinito, pero si miramos los números reales son los que incluyen los decimales, el 0,1, el 0,28, etcétera también son infinitos. Pero hay muchísimos más dentro de este segundo grupo. Y Cantor lo demostró, porque decía que solo entre el 0 y el 1... hay un conjunto infinito de números, pero que es un conjunto mucho mayor que el conjunto de los números naturales. Dicho de otro modo, el infinito de los números naturales cabe dentro del infinito de los números reales, igual que una gota de agua cabe dentro del mar. O sea... Sí, bueno, pues está bastante bien resumido, es bastante claro, lo que... Bueno, esto en su época fue considerado una locura matemática. De hecho, hoy en día... esta teoría esto es lo que se llama la teoría de los conjuntos. Esto es la base de las matemáticas modernas, es decir, no hay duda ninguna sobre la calidad como matemático de George Cantor. Pero hay algo en la forma que tenía de ver las matemáticas que se aproximaba peligrosamente, podríamos decir, a lo cósmico, a lo divino quizás, y que se integraba, podríamos decir, con esa parte más espiritual, ¿no? Porque Cantor decía que había dos tipos de infinitos, hemos hablado de este primer tipo, pero había un segundo tipo de infinito, y él lo llamaba el infinito absoluto. Ese era un infinito que no se podía medir, que no se podía comparar y que no se podía contener en nada más. Era el infinito total o infinito completo, y ese infinito no depende de nada ni de nadie. Él decía que ese infinito absoluto solamente podía ser Dios. Con lo cual, la existencia de dicho infinito confirmaba la existencia de un ser superior que incluso trascendía la lógica humana. Es decir, George Cantor fue la primera persona y la única hasta la fecha que matemáticamente ha intentado al menos decir que Dios existe. Entendamos a Dios como... no sabemos luz, si sí, energía, luz, o un todo, o esto ya cada uno que lo piense de la manera que su cerebro se lo permita interpretar mejor. Claro, hubo filósofos, hubo sobre todo religiosos de la época que esto directamente dijeron que era una blasfemia. Y estamos hablando del siglo XIX, o sea que hace mucho tiempo. Sí. Él nació en 1800 y algo, bueno, sería así, pues... Esto hace aproximadamente, mira... Sí, o en el siglo XIX, pues estamos o en el 20, 25, a principios del 20. Pues poco más de 100 años, es decir, no hace tantísimo tiempo. Claro, entonces le acusaron de querer medir a Dios con números, pero él nunca lo vio así, sino que para él el orden matemático del universo era una prueba de lo sagrado y una forma de mostrar que detrás de todo lo que existe hay un infinito absoluto que lo sostiene.
bueno, ya sonando esta aventura de las plantas y bueno, no se sabe, no sabemos hasta qué punto todas estas preocupaciones matemáticas pudieron influir en la salud mental de George Cantor, de este matemático, porque estuvo muchas ocasiones internado en centros psiquiátricos, en centros de salud mental, hasta que su vida, como las plantas, marchitó en 1918. Pero nos dejó una base matemática y nos dejó sobre todo una idea muy potente en mi caso y que a mí siempre me ha gustado mucho, y es la idea de que existe una relación entre ese lenguaje matemático y ese lenguaje universal que no sabemos si podría llegar a ser la base de todo lo que existe. Sí, desde luego, o sea, todo tiene... Las matemáticas están presentes en todo. Ya lo hemos en hablado todo, muchas veces. Sí, o sea, es todo perfectamente, todo sincronizado, todo está todo en el cuerpo humano también, o sea, que no es nada aleatorio, es que es todo muy matemático y que pues puede ser que realmente estemos creados también. Si alguien está en la edad de estar estudiando matemáticas, bueno, no hay una edad de estar estudiando matemáticas. Yo las estudié cuando iba al colegio, no pienso volver a hacerlo. Ya, bueno. Pero si alguien estuviera haciéndolo, pues que lo haga con cierto interés, porque probablemente no esté estudiando matemáticas solamente, sino que quizás esté aprendiendo un idioma. Esto Nunca se sabe. podría ser así. A saber cómo el idioma de los diferentes seres que haya ahí fuera o que estén cerca de nosotros. Claro. No sé cuál era la película en la que se comunicaban a través de que eran como sepias y hacían sí, como... eran pulpos, así que sí, bueno, sí, que echaban Claro, tintas. pues lo mismo pues se no me presentan acuerdo un del día título. y se comunican si con no lo quieren ecuaciones decir alguno, no lo quieren poner, pues estupendo. de segundo porque sí. grado o raíces cuadradas o algo. Sí, y pero yo, eso, como ya no me acuerdo de hacerlas, pues tendría que usar un traductor. Para todos aquellos y aquellas que estéis pasando un ratito delicado en vuestras vidas, que sepáis que, como nos gusta deciros, nunca llueve eternamente. Os mandamos mucho ánimo, un abrazo fuerte y nada, que hay que seguir, ¿verdad? Pues sí, pues yo también, claro, les mando un abrazo y eso, que hay que animarse y seguir, porque bueno, estamos aquí para vivir lo que nos toque y lo que, bueno, realmente nunca sabemos lo que nos puede... No, nunca sabemos lo que... hay después de lo que estamos haciendo, es que es una aventura. Efectivamente, esta era la aventura de las plantas, que ya quitamos para decir que nuestro podcast toca su fin y que os agradecemos mucho que sigáis por aquí. No pasa nada si escucháis el especial de Halloween, no os va a dar miedo, ni os va a... no está embrujado ni maldito, no os va a pasar nada malo, os pasaréis un rato entretenido y como es cortito, pues tampoco se hace largo, no es una cosa que... Prometemos el del año que viene hacerlo más cortos y ya está, si ese es el problema, lo podemos hacer más corto, o sea, porque por eso que no sea. Así que nada, que os enviamos un abrazo muy fuerte y que nos escuchamos muy pronto. Gracias. Gracias.